Mira, viendo esos 4 resultados, y antes ya presentamos los 8, el gobierno resulta triunfador en esto. Buenas noches, don Alfonso. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Coavisa. Gracias. A ver, distingamos el tema político, como usted lo hace, del tema exclusivamente jurídico. Si la idea era, el gobierno necesita un espaldarazo y para eso vamos a utilizar los números de la consulta popular, lo ha hecho bien. Que eso sea cierto es distinto. Si es que el gobierno tuviese tal apoyo político, no habría ocurrido el descalabro electoral de Creo que estaría aconteciendo el día de hoy. Ninguna alcaldía importante, ninguna prefectura importante. Si la idea era esa, es decir, yo me desatiendo de la elección, que además yo soy presidente de Creo, me desatiendo de la elección, y lo que hago es poner una consulta popular sobre el tema electoral, lo cual además nos llamó a una confusión el tema de las papeletas de Consejo de Participación Ciudadana, que la gente no sabía cómo utilizarlas, nombres sueltos por ahí. Así es. Con la colaboración del Consejo Electoral, que por segunda ocasión no hizo los debates para Consejo de Participación Ciudadana. Si esa era la idea, le ha salido bien. Ahora, ¿qué ocurrirá a partir de mañana o cuando se publiquen resultados oficiales? De la promesa vendrá la explicación. Previamente, ¿pueden esos resultados ser de alguna manera deformados en la Asamblea, tal vez? A ver, difícil, porque hay unas preguntas, básicamente la mayor parte son preguntas de referendo. Es decir, nosotros cuando dijimos que sí, hemos establecido las enmiendas de la Constitución. Extradición, por ejemplo. No se otorgará la extradición de ecuatorianos. Ahora la Constitución dirá: los ecuatorianos somos susceptibles de extradición en los casos de delitos de delincuencia organizada transnacional, como tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, blanqueo de capitales, esos 4. Mañana sí nos tendrán que dar otras explicaciones porque en la publicidad gubernamental a la gente se le dijo otra cosa. Se dijeron cosas imprecisas como expulsión de delincuentes. Se le dijo cosas como que esto iba por sí a aumentar los temas de seguridad, cuando tenemos países como El Salvador, México, Colombia, que sí extraditan a sus nacionales y la solución contra la delincuencia, usted lo está viendo, nos puede gustar o desagradar. El tema de El Salvador, la solución nunca fue la extradición aprobada en el año 85, sino la firmeza en la lucha contra la delincuencia. Recuerdo además que en los casos de difusión roja contra ecuatorianos, las 2/3 partes de difusiones rojas son asalto, homicidio, violación. Ninguno de esos 3 casos serán extraditables con el sí que acaba de dar el pueblo ecuatoriano a esta pregunta. Por eso le digo, los políticos a la hora de llevarnos a una elección tienen todas las soluciones. Cuando ganan la elección tienen todas las explicaciones. Es decir, mañana ya comenzaremos a ver las excusas, las explicaciones, los límites y la verdad de las cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, pues este es un proceso que tiene sus efectos en la política ecuatoriana. Sí, por supuesto. ¿Usted qué recomendaría que deba hacer el gobierno y la Asamblea en beneficio del país? Si las decisiones están tomadas y el pueblo les ha apoyado, algo debe quedar de bueno para el país. Bueno, actuar con honestidad será muy difícil pedirlo. Hablar las cosas como son, hacer lo que se debe hacer, que otra vez, y esto no solamente para el gobierno, para la Asamblea, sino para los electos el día de hoy. Tu palabra, lo que tú has ofrecido, ¿lo vas a cumplir o era solamente un tema de la campaña? Y que el día de mañana yo te explicaré por qué no puedo hacer lo que ofrecí en la campaña, devaluando cada vez más el valor de la política y haciendo que el ecuatoriano esté pidiendo hoy algo que no debería pedir, voto voluntario. ¿Por qué pide voto voluntario? Porque ya no quiere meterse en esto, pues. Claro. Ser engañado otra vez, la promesa, vea lo que estamos viviendo en Quito, otra vez una elección de alcalde con las uñas, una elección raspada, es decir, el que gana, gana con 1/5 parte de los votos, y bueno, va a ser generoso, porque es decir, 1/5 parte de los votos válidos. Si usted considera nulos y blancos, está eligiendo con nadie. ¿Eso cómo lo vamos a arreglar? Con esta consulta popular no lo arreglamos. No en su totalidad, pero en los aspectos que toca, sí producirá algún cambio notable frente a este estancamiento que hemos tenido por la falta de acuerdos políticos. A ver, cambio notable vamos a ver en el futuro. ¿Por qué?
Tal vez el cambio más radical que va a ver usted ya la próxima semana es lo del Consejo de Participación. El correísmo, con la anuencia del Consejo Electoral, hizo publicidad electoral directa a favor de 7 personas. Asunto que está prohibido expresamente por la Constitución. No importa. Lo hemos hecho. Nos hemos puesto camisitas azules, que antes estábamos mejor, incluso copiando un lema de otro político. Bueno, para llevarse las cosas ajenas son buenos. Resulta que, como ya le quita usted la potestad nominadora, según se ve, 62,8% está de acuerdo con eliminar la facultad de designar, entonces el Consejo de Participación Ciudadana se quedará como un buen adorno ahí, hecho para, dizque, combatir la corrupción. Ojo, algo harán, porque mantiene esta función de denunciar actos de corrupción, ser parte en los procesos penales, es decir, creo que ahora irán por ese lado, pero no podrán dañar el tema de la designación de autoridades que va a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional, que los ecuatorianos decimos que es tan mala que hay que reducir el número de asambleístas. Bueno, esto de la participación ciudadana hemos venido oyendo desde los años 70. Se hablaba hasta de sustituir la democracia representativa por la democracia participativa. Pero la experiencia ha sido tan mala con este Consejo de Participación. ¿Qué más habría que hacer para darle fuerza a ese principio? Algo que en Ecuador se hizo en la década de los 90 y en lo que nos destacamos en algún momento luego de Uruguay, era la continua convocatoria a consultas populares sobre temas muy puntuales y sobre temas muy claros, no sobre oscuridades, no sobre promesas, no sobre cosas contradictorias, sino que con bastante honestidad se nos hacían las preguntas. Doble nacionalidad, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, y eso hizo que el ecuatoriano en esos años suba su cultura política. Es decir, tenía que aprender cosas para poder contestar en una consulta popular. Pero luego nos olvidamos. Y yo creo que hace más de una década hemos utilizado las consultas populares con preguntas de enganche, extradición, para que me apruebes otras cosas que yo quiero. La pregunta de los concursos. ¿Para qué? Para que no sigamos con los concursos, que los encargados se me queden durante año y medio, para que yo pueda hacer designaciones al final de mi mandato. Entonces, son cosas que uno dice no son rayanas, perdón, son rayanas a veces con la deshonestidad, y el político ecuatoriano en esto aprende y aprende mal. Vea, nosotros hacemos las cosas mal y el siguiente viene, lo hace corregido y aumentado, lamentablemente es así. Gracias. Doctor, vamos en este momento con Pedro Jiménez desde Guayaquil para completar el cuadro de preguntas. Faltan 4 preguntas de esa consulta para que usted nos haga el análisis respectivo. Pedro. Hola Alfonso, ¿qué tal? Efectivamente, estábamos hablando de los contenidos de la consulta popular y ahora revisamos cuál es el resultado que ese tracking poll, ese sondeo previo de SEDATUS da respecto de las otras 4 preguntas de la consulta popular. Vamos a revisar inmediatamente cuáles son esos números. Y revisamos la pregunta número 5, que dice, ¿está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sea la Asamblea Nacional la que las designe? El sí, 62,8%, el no, 37,2%. Vamos a revisar ahora el contenido de la pregunta número 6 de esta consulta popular que hemos respondido los ecuatorianos el día de hoy. Dice, ¿está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reemplazarlo por uno llevado a cabo por la Asamblea Nacional? El sí, 59,1%, el no, 40,9%. Pasamos ahora a las preguntas 7 y 8 que tienen un contenido ambiental, sobre todo la pregunta número 7 dice lo siguiente. ¿Está de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Sí, 68,8%, no, 31,2%. Estamos leyendo el contenido de estas preguntas resumido para que puedan los televidentes tener la idea global respecto de este resumen que estamos dando. Y veamos la última pregunta, la pregunta número 8 de la consulta popular, que dice lo siguiente. ¿Está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades sean beneficiarios de compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales? El sí,
68.2%, el no 31.8%, según este sondeo previo que les hemos estado presentando desde temprano, realizado por la empresa encuestadora Cedatos a manera de un tracking poll en las horas previas al inicio de la votación de hoy, 5 de febrero. Estamos también a la espera de los resultados oficiales que empezarán a llegar por parte del Consejo Nacional Electoral en los próximos minutos. Seguimos con Alfonso en Quito. Ok, gracias. Bueno, doctor, está el tema este del Consejo de Participación. Tenemos mala experiencia. La verdad que el Consejo de Participación nos falló desde el principio porque terminó nombrando autoridades de control a personas vinculadas al gobierno de entonces. Y ahora está en una pugna eterna que nunca termina, que parece una telenovela, dije yo una vez, dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué mismo este Consejo de Participación, de qué mismo le sirve al país? Y esta eliminación de la facultad de nombrar autoridades de control, ¿cambiará en algo las cosas? A ver, don Alfonso, sin ambajes. La Constitución 2008, que es la que está vigente, no fue hecha para vivir en un sistema democrático, sino en un sistema autoritario en el cual quien tiene el poder hacía todas las designaciones. Que el fiscal por los 8 costados, y ahí funcionaba el Consejo, pero al gusto del mandante. Efectivamente. Se llamaba Consejo y se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero es un consejo en el cual el ciudadano en nada participaba y que nada controlaba tampoco. Entonces, el Consejo no era sino una agencia colocadora de empleos del gobierno. Pues yo coloco a tu amigo aquí en tal cargo importante, superintendencia, para eso lo hago. ¿Qué dijimos en el año 2017? Transformemos esto, 2018, transformemos esto y hagamos del Consejo de Participación un órgano electo. Es decir, que no sea designado estos 7 personas que sean amigos del poder, sino que lo elija el ciudadano. ¿En qué condiciones el ciudadano el día de hoy está eligiendo este consejo? Una papeleta de hombres, una papeleta de mujeres y una de minorías. 3 nombres acá, 3 acá y 1 allá. Primero, sepa por cuáles 3 tiene que votar acá, por cuáles 3 en la de mujeres y cuál es el de minorías. Es decir, ¿eso piensa usted que impediría que los miembros del Consejo a futuro, al ser nominados por el pueblo, ya no obedezcan a intereses políticos? Pero ya lo hemos visto, elección 2019 y un desastre. ¿Por qué? Porque nos han mandado una elección a la adivinanza. Con un registro electoral de 14 millones de electores, que el que tiene más votos saque 2. Es decir, 12 millones de electores no han votado por ti porque ni te conocen. Entonces, cuando usted ve lo que ha ocurrido con el tema de Tuárez, con el tema de Cruz, y luego los suplentes que nadie conoce, el señor Ulloa, que tenía el 4,5% de la votación. Entonces, esa cuestión desgastó el sistema y fuimos a una elección en el mismo sentido. Ahora, ya veremos los resultados, en el que el voto nulo y en blanco le gana a todos los más votados. Bueno, entonces, ¿valía esta primera propuesta que se hizo de hacer una consulta para la suspensión definitiva de este Consejo? Pero la oferta presidencial en campaña no fue esa. No. La oferta presidencial en campaña fue desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y esa pregunta no se hizo. Se nos hizo esta pregunta medio tibia. No se aceptó la consulta propuesta. Sí, claro. Es decir, la pregunta es harto tibia. Si usted a la gente le hubiese preguntado que desaparezca el Consejo, ¿qué hubiese dicho la gente? Que desaparezca el Consejo. Pero resulta que ahora ahí tenemos una pregunta en que las facultades nominadoras del Consejo pasan a la Asamblea y el Consejo vuelve a ser un órgano nominado. Mire, si usted quiere seguir ejerciendo el poder con la Constitución 2008, en un sistema democrático, la estantería se te viene encima como se te ha venido 2 años. No entender eso en política, bueno, o sea, con esta Constitución nos van a dejar. Es decir, el actual presidente de la República no va a hacer absolutamente nada para sacarnos de encima esta Constitución. Y con esta Constitución ya sabe quiénes van a ganar la elección del año 2025. El señor se irá, no sé a dónde, y nos va a dejar a nosotros con el problema. Otra vez el mismo lío. Y con esta Constitución, encima con algunas preguntas que se han hecho aquí, que exacerba el poder, bueno, sálvese quien pueda, no más. Pues, o sea, yo espero que la gente que ha dicho que hagamos ciertas cosas en esta consulta, el día de mañana respondan y no vengan con malas explicaciones, ¿no? Y el que, como dice la pregunta 5, este Consejo pierda la facultad de elegir autoridades de control, ¿arregla algo las cosas? ¿Le da un poco de validez, de prestancia
a este Consejo de Participación. Eso demuestra lo que somos los ecuatorianos como electores. Cuando se nos presenta la Constitución 2008, ¿qué se nos dijo? Hay que sacar de ese Congreso la facultad de nominar. Y uno decía, pero perdón, ¿al Congreso quién lo elige? Nosotros lo elegimos. Entonces nosotros aceptamos que somos malos electores y que elegimos malos congresos. Entonces le cambiamos el nombre y le pusimos asamblea. Y luego creamos este híbrido ahí, Consejo de Participación Ciudadana, que se llevó el tema este de la potestad nominadora. Luego lo hicimos electivo al Consejo de Participación Ciudadana, pero como los ecuatorianos sabemos que elegimos mal, hoy día hemos dicho, ya no lo quiero elegir, quiero que sea nominado. Y quiero que el Consejo de Participación ya no elija a las autoridades, sino que sea la asamblea. La asamblea que yo digo que es una mala asamblea y que por lo tanto tengo que sacarle 4 asambleístas por acá. Es decir, una carta blanca peligrosa porque cae en las manos de los mismos interesados. Y de hecho, en virtud del dictamen de la Corte, el sistema de concurso que hoy día lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana es igual al sistema de concurso que mañana llevará la Asamblea Nacional. Si con 7 hemos tenido problemas, ¿qué no va a ser con 137? Pues, claro, en este tema de los concursos. Pero claro, todos los concursos quedan en la congeladora hasta que se aprueben los proyectos de ley. Año y medio. Eso es lo que nosotros hemos dicho que sí. 2 preguntas contradictorias y en las 2 una muy amplia mayoría. Así hemos contestado. Así es. Bueno, pues doctor, le agradezco muchísimo este análisis que usted ha hecho de las preguntas formuladas en la consulta popular que han tenido respuesta favorable todas del sí. Por lo tanto, políticamente tendrá un efecto, pero una consecuencia. Ojo, la de que el Consejo de Participación ya no sea electo, sino nominado, es para 2027. Claro. Porque la elección actual tiene que respetarse los 4 años. Exactamente. Lo mismo ocurriría con la reducción de asambleístas. Exacto. ¿No es que es una reducción aumentada? Pues porque tenemos 15 asambleístas a nivel nacional, pero los subiríamos a 2 cada millón de habitantes, dice que somos 18 millones, y si las matemáticas no nos son traicioneras, elegiremos ya no 15 asambleístas nacionales, sino 36. Lo que sí pasará es que 9 provincias pasarán a elegir solo 1. Los amigos de Cañar, de Bolívar, de Sucumbíos, tal vez noten más esto porque bajan de 3 a un asambleísta por esas provincias. Y si seguimos eligiendo con el 18%, vamos a seguir quejándonos de la escasa representación que tiene el, entre comillas, representante de Sucumbíos, de Cañar, de Bolívar y de Carchi. Ya veremos cómo se votó ahí en esas provincias, ¿no? Tal vez sí se pusieron el pie solitos. Doctor, olvidaba las 2 últimas preguntas de corte ambiental. ¿Usted votó por el sí? ¿Las olvidó o son en realidad lo que sabemos? 2 preguntas de adorno que las hemos contestado como 500 veces. No hay consulta popular donde no te manden esto, cosa que además podías haber hecho por acuerdo ministerial, pero ahora nos dice que tenemos el sistema de áreas protegidas, que lo teníamos, pero ahora tenemos un subsistema de recursos hídricos, importantísimo. Y el otro, el tema también muy importante, de los servicios ambientales, que podías haber regulado en la ley, pero lo has metido en la Constitución. Vea, a mí no me gusta que me pregunten así. A mí me gusta que me digan las preguntitas claras, al pan pan y al vino vino, como nos hicieron en el 86. ¿Quiere usted que los independientes sean candidatos? ¿Sí o no? O en el 94. ¿Quiere que haya doble nacionalidad? ¿Sí o no? Clarito. No estas cosas oscuras que al final la gente se sentaba, yo estuve viendo ahí, ahora la gente se demoraba un montón hoy día en la elección, leyendo las preguntas. Y uno decía, qué bueno que no están los anexos, porque si no, pasado mañana no terminamos el evento electoral. Nunca. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo por su presencia aquí en este programa de Coavisa y sus muy valiosas orientaciones. En fin, todos tienen su manera de pensar, pero esta visión me ha parecido muy objetiva y muy clara frente a la realidad que plantea este referendo. Gracias, doctor. Ha sido un privilegio, un honor. Marisabel, continúas tú.